En esta serie de podcast, elaborada en el marco del Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal, fase 3, vamos a analizar cómo influye la calidad de leche en la producción de quesos y qué podemos hacer para mejorarla. Hola y bienvenidos a este primer capítulo de la serie de podcast sobre calidad de leche aplicados a queserías artesanales. Mi nombre es Joaquina Malán, soy médica veterinaria y hoy estamos en compañía del doctor Joaquín Barca. Buenísimo, muchas gracias por la invitación y por este pie para presentarme. Como dijo Joaquina, soy veterinario, terminé el año pasado un doctorado en Países Bajos, en Wageningen University, donde más o menos el tópico o el área de trabajo fue, entre otras cosas, la salud de ubre y la mastitis en la vaca lechera. Muy bien, y contanos, Joaquín, ¿cuál es el impacto en la salud de la ubre en la producción quesera? Bien, para la producción quesera en particular, lo primero que me gustaría hacer mención es lo que hace a la calidad sanitaria. La mastitis tiene una fuerte implicancia o asociación en la calidad sanitaria de la leche, la calidad sanitaria entendida como el recuento de células somáticas. En la medida que el recuento de células somáticas aumenta en la leche, hay algunas características que se ven empeoradas. Por ejemplo, el porcentaje o la cantidad de caseína, que es la proteína que se sintetiza en la glándula mamaria y que es la responsable de formar el queso, de hacer la cuajada, de retener sólidos. Entonces, imagínense que un órgano en inflamación, como es la ubre, en un proceso de mastitis, hace que se sinteticen menos de esos elementos que nos interesan a nosotros y que son los que van a retener en la tina quesera todos los elementos formes y los elementos que al final del día son el retorno económico que nosotros tenemos. En ese proceso inflamatorio, a su vez, pasan algunas cosas o algunos elementos que sanguíneos o que son de la sangre a la glándula a la leche, a la secreción láctea. Cloruro, sodio, proteínas que no son caseínas, que son proteínas del suero, le llamamos, y que tienen una peor aptitud quesera. O sea, se produce menos queso y es de peor calidad. Sí, en resumidas cuentas, tener vacas enfermas de mastitis en el rodeo nos afecta la producción de leche y además el rendimiento quesero, ¿verdad? Totalmente. Está buenísima la pregunta, porque yo estaba hablando de lo que pasa en la secreción láctea o en la leche que tenemos en la tina. Pero en realidad esa mastitis, que es, como quien dice, la responsable de las células somáticas, hago un paréntesis, las células somáticas son un indicador de cuántas vacas enfermas estamos ordeñando. A medida que tenemos más células somáticas, tenemos más vacas con mastitis. Eso en líneas generales. Pero la mastitis también afecta la capacidad productiva de las vacas. Una vaca con mastitis produce menos leche, aún comiendo lo mismo y comportándose de la misma forma que una compañera del tambo, del rodeo, que no tiene mastitis, nos da menos leche. Podemos considerar que nos da algo así como 600 litros menos de leche en una lactancia. A su vez, la historia no termina acá, sino que recién empieza. Una vaca con mastitis también tiene una peor capacidad reproductiva o de fertilidad. Una vaca con mastitis muestra un celo más tarde, se insemina más tarde y se preña más tarde. Está siendo la reproducción uno de los factores claves en la economía de los tambos. A su vez, esa vaca que hasta ahora nos dio menos leche, que se está reproduciendo peor o que está siendo preñada más tarde, se descarta antes. Una vaca con mastitis, sea el tipo de mastitis que sea, después podemos ir un poquito más profundo, pero sea mastitis clínica o mastitis subclínica, hace que las vacas se vayan antes del rodeo. Se vayan antes del rodeo porque las tenemos que descartar porque son vacas repetidoras, porque las descartamos porque se preñaron más tarde, porque las descartamos porque nos están dando poca leche. Ahí tenemos las pérdidas que no son evidentes, que no las vemos, no las podemos, no son tangibles para el productor, pero son muy importantes, como ya dijiste, menos producción, menos rendimiento,
descarte de vacas antes de tiempo, y además el tema de la reproducción, que no es un tema que está muy hablado, no se liga mucho la mastitis con la reproducción. Tal cual. En realidad, si nosotros consideramos el costo de la pérdida por mastitis, porque tenemos lo que son costos en prevención y pérdidas. Una vez que sucede el caso hablamos de pérdidas. Y como bien vos decís, esto de las pérdidas de leche que se deja de producir en toda la lactancia, una peor capacidad reproductiva y una vida útil de la vaca cortada representan el 80% del costo. Lo que nosotros vemos habitualmente y consideramos y nos agarramos la cabeza son costos en antibióticos, rutinas de trabajo y leche que tenemos que desviar, leche que por estar con tratamiento antibiótico en el tiempo de espera no podemos enviar al tacho del queso. Pero eso representa solo el 20% habitualmente. La cuenta más grande, y yo diría que en el entorno del 80% de ese costo, está dado por esos factores que son más difíciles de visualizar. Y esto nos lleva a lo importante también, que es el análisis de la leche en el tacho del rodeo y su implicancia en el manejo de todo el rodeo, buscar vacas enfermas, tratar todo lo que viene la operativa, que a veces es lo que vemos, que como dijiste es la pérdida en costos de antibióticos y la leche de desvío, pero además tenemos otras pérdidas mucho mayores o dejamos de ganar por estas cuestiones que mencionaste anteriormente. Para mejorar esta situación, ¿qué herramientas contamos? Mirá, yo diría de los años 50, 60 hasta el día de hoy, tenemos 5 pilares básicos y fundamentales que deben ser llevados adelante con rigor en todos los tambos, sea para producir queso, sea para remitir leche, sea para lo que sea, y esto es alrededor de todo el mundo. A esto, les repito, de los años 50 a 60 y tienen vigencia al día de hoy, es lo que llamamos el plan de 5 puntos de control. En ese plan de 5 puntos de control tenemos que considerar una rutina de ordeñe excelente que incluye el uso de desinfectante post-ordeñe, que el desinfectante tiene doble función, además de desinfectar la piel del pezón y la punta del pezón después del ordeñe, mantiene la calidad de la piel, entonces evita grietas y evita lastimaduras en los pezones. En segundo lugar, tenemos la terapia antibiótica al secado, es el uso de pomos de secado al momento que dejamos de ordeñar la vaca, al final de su lactancia y se va a su periodo seco, usamos pomos de secado con antibiótico en cada uno de los cuartos mamarios. Luego tenemos la máquina de ordeñe, que tenemos que considerar y utilizar una máquina de ordeñe en perfectas condiciones, hay que chequearla 2 veces al año, diría yo, mínimo una vez al año, pero yo puntualmente sugiero hacerlo 2 veces al año. Hay algunas cosas claves, como son las pezoneras, como es el pulsado y el nivel de vacío, que son factores de riesgo para mastitis. Entonces hay que tener una máquina de ordeñe en condiciones y utilizarla también acorde a las especificaciones de cada máquina. Luego tenemos los tratamientos antibióticos en lactancia. Para eso tenemos que tener un muy buen diagnóstico de mastitis y un muy buen registro de mastitis para poder hacer tratamientos antibióticos razonables y que valgan la pena hacerlos. Porque si no tenemos buen diagnóstico y no tenemos vacas registradas, lo que vamos a hacer habitualmente es estar tratando algunas vacas que son repetidoras, que no tienen chances de cura, y en esas vacas estamos tirando plata, como quien dice, estamos usando antibióticos, estamos tirando leche en vacas que sabemos tienen muy pocas chances de cura. Y por último, el quinto punto de este plan de 5 puntos, valga la redundancia, pero no es menos importante, es el descarte de las vacas crónicas. ¿Qué llamamos o cómo definimos una vaca crónica? Una vaca que tiene una infección intramamaria desde hace mucho tiempo y que tiene prácticamente nulas posibilidades de cura. Eso es lo que tenemos que hacer, es descartar a esa vaca, porque esa vaca nos va a traer problemas, porque es repetidora, porque la vamos a estar tratando mucho, vamos a estar desviando mucha leche y además es un factor de contagio para otras compañeras del rodeo. Entonces el plan de 5 puntos considera esos 5 puntos y uno no es más importante que el otro. Para que el plan funcione, para que este manejo de la enfermedad funcione, hay que cumplir con los 5.
si no cumplimos con uno, estamos haciendo, como quien dice, agua y se nos cae un poco este plan. Sí, todos esos puntos son muy importantes y además siempre hay que recordar que debemos capacitarnos, las cosas cambian, los métodos cambian, las terapias o las formas de registro también van evolucionando y para mejor. Entonces es muy importante que todos los que trabajemos en el tambo estemos en conocimiento de estos 5 puntos, vamos a decir, o este medio de ataque hacia la calidad sanitaria y hacia la mastitis. Y bueno, Joaquín, no queda más que... Yo creo que cada uno de estos 5 puntos son un capítulo aparte y son un capítulo que vale la pena tratar y discutir entre veterinarios y entre productores o entre queseros artesanales. Cada uno de estos puntos tiene rutinas ya desarrolladas, tiene capacidad de trabajar en un protocolo de común acuerdo entre el técnico y el productor para tener estas rutinas claras y entender el por qué se hace cada una de estas cosas. Creo que lo clave es entender eso, por qué cada uno de estos puntos está ahí y qué es lo que hace para disminuir en definitiva lo que es la cantidad de vacas enfermas que tenemos en nuestro rodeo. Sí, perfecto. Bueno, agradecemos mucho tu aporte, Joaquín, y bueno, tu compañía en este podcast. Y los invitamos a seguir escuchando. Esto va a ser una serie de capítulos donde vamos a hincar más en los puntos de control y manejo y hablaremos próximamente de la calidad higiénica de la leche. Muchas gracias.